Empresas camioneras estatales en un enorme bache es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hablabas ahorita en la pausa, Mario, del tema de la transparencia, Así ¿no? es. En el caso de las empresas camioneras. Para nosotros son importantes dos cosas: saber quiénes son los dueños de este negocio, cuáles son los rostros de los tentáculos. Reales. Exacto, del llamado pulpo camionero. Y segundo, conocer los verdaderos costos del sector transporte. Porque tú hablas con un permisionario, con un concesionario de cierta ruta y te dice, bueno, yo tengo 400 usuarios por día. Otros tienen 1,200 usuarios por día y al final el Estado no tiene ningún control, ningún mecanismo de verificación porque el boletaje lo controlan ellos. Ahí hay una de las razones a la oposición de los sistemas de prepago y a tener otras tecnologías de control. Pero lo importante es saber quiénes son, para poder establecer responsabilidades, para medir incluso el costo de una revocación de concesiones, porque eso también tendría un costo. Y también a esta mesa habría que traer el debate de la transparencia en el Poder Judicial. Hay magistrados, hay jueces que están aliados con ciertos grupos de poder dentro del transporte y entonces otorgan amparos y entonces hacen una serie de disposiciones jurídicas que permiten que haya rutas en donde no deben estar circulando, que los permisos se sigan manteniendo. Para nosotros la transparencia es clave. Y les comentaba de un caso que tuvimos a inicio del año pasado, solicitando este famoso registro estatal de los servicios de la vialidad y transporte antes de que cambiara la ley, y nos respondieron por transparencia que nos costaba 7 millones de pesos darnos la información de este registro. Queremos pensar que era el número de copias que nos otorgarían. Nosotros no pedimos copias certificadas, pedimos copias simples, porque lo que queremos saber es cuáles son las causales de revocación. Hablamos de calidad, hablamos de muertes del transporte, hablamos de mal servicio. Eso está reflejado en un documento jurídico que podamos fiscalizar y controlar y auditar socialmente. La respuesta fue esa, ¿no? Entonces, eso a nosotros sí nos prendió un foco rojo porque sí, pues tiene muchas implicaciones y despierta muchas suspicacias una respuesta de esta naturaleza. Es lo que mencionabas hace un momento, Luis Fernando, la falta de información, ¿no? Sí, y la pregunta es concreta. ¿De quién es la información cuando es un servicio público? Esa información no debiera ser privada, ni siquiera el Estado se la tendría que guardar. Ni tendríamos que andar recurriendo al esquema de transparencia para que nos la dieran. Exacto, esa debiera ser información pública, ¿no? Ahora, el otro punto que me parece también muy interesante es el asunto de la revocación de las concesiones. En este momento hay un discurso en función de hemos revocado ya concesiones por mal servicio. Yo creo que no es ese el problema, es decir, la autoridad no está para convertirse en el policía que va detrás del transportista, del concesionario. La autoridad tiene una función más importante, que es la que debe generar el sistema, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo estamos generando el sistema? ¿Cómo generamos la intermodalidad del sistema de transporte, ¿no? O sea, hoy en día es muy sencillo con una tarjeta electrónica poder pasar del macrobús al tren ligero. No, cada una tiene su tarjeta, ¿de acuerdo? Y entonces, en una abonas y en la otra también. Y entonces, esas cosas deberían de ser ya universales, ¿de acuerdo? Y para eso está la autoridad, para generar todo un sistema en torno al transporte público. Los usuarios del transporte público no deberían estar contentos porque retienen concesiones, deberían estar, digamos, contentos cuando el gobierno garantice el servicio. Sí. O sea, Sí. Por otra parte está la reacción de algunos grupos como los que Mario representa, de la FEU, ¿no? Diciendo es que no hay calidad en el transporte. Bueno, ok, ¿cómo construimos la calidad en el sistema de transporte, ¿no? Y entonces es ahí donde tenemos que un poco enfocar la discusión, ¿de acuerdo? ¿Qué implica una calidad? Implicaría que los trabajadores tuvieran un contrato laboral digno, ¿de acuerdo? No es posible que alguien se esté explotando 13 horas de trabajo y al siguiente día 6 horas más. Y entonces, había una foto espectacularmente terrorífica allí en Lázaro Cárdenas, donde había botellas incrustadas porque los trabajadores no pueden bajar a hacer sus necesidades, ¿de acuerdo? Estaban llenas de pipí. Exacto. ¿Sí? Y entonces eso es un sistema de sobreexplotación. De eso tú nos puedes platicar bastante. Ahora, lo que dice el compañero Mario respecto a la información para ver las causas de quitarles una concesión tan sencillas de la misma forma, todos aquellos que no cumplan con los mínimos de la ley laboral deberían de quitarle la concesión y darles un tiempo. Ese es el primer paso, porque ahí humanizas el servicio y garantizas que los trabajadores tengan los mínimos que la ley establece. ¿Establece eso? Sí, claro, la ley establece mínimos para los choferes. Hay un apartado especial en la Ley Federal del Trabajo que dice los trabajadores del autotransporte tendrán estos derechos. Cuando menos tienes que darles el seguro social, como dice un día de descanso completo y que el salario... Jornadas laborales. Jornadas laborales de 8 horas o que te paguen.
nada más por la jornada laboral. Pero además, cuando no te dan camión, te tienen que pagar el día, porque tú no tienes culpa de que no te den camión. Esa es una de las partes, ¿no? Y segundo, bueno, pues que todos los permisionarios que no se sujeten a estos mínimos que le establecerían que hacer automáticamente quitarles la concesión. Ese es el primer punto. Yo coincido aquí con los compañeros de que hay una abdicación del gobierno, hay un vacío del gobierno, por eso tenemos este caos. Que la empresa Sistecosome, aún en este momento puede ser exitosa, claro que puede ser exitosa. En este momento podemos sanearla y garantizar que en un año tengamos los ciudadanos una empresa eficiente, con transporte propio y sin deuda. Este es el asunto. No quieren sanear las empresas porque quieren privatizar las rutas, porque es un gran negocio de particulares y de las facciones de los partidos que llegan a tomar el poder y que les dan el reparto. Con Acción Nacional tuvimos un caso de que veíamos que cada una de las OPDs era como un pequeño feudo que se lo daban a un grupo dentro del partido y él hacía lo que quería con ese feudo, lo que quería. No se sujetaba a los mínimos que le establecieron. Y ahorita estamos viendo lo mismo. El caso de Sistecosome es dramático porque están extorsionando a los trabajadores para que renuncien, dizque voluntariamente, con una quinta parte de sus derechos. Y lo está haciendo el gobierno. Si lo hace un particular es creíble porque tienes que ir a demandar en la Junta, pero que el gobierno ponga el ejemplo a los permisionarios de que, miren, así podemos pisotear a los trabajadores, ustedes hagan lo mismo con sus propios trabajadores. Ese es el problema, que el gobierno no pone la muestra de, primero, de respetar la ley. Y está obligado, dice, protesto cumplir y hacer cumplir la ley, y si no, ¿qué? La sociedad no lo demande. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, demandando que se ajusten con los mínimos que la ley establece. Sistecosome es una empresa que puede ser exitosa, claro que sí. A ver, Cuauhtémoc, cuando habla el gobierno de que se va a modificar el modelo de hombre camión por ruta empresa, algo así, ¿significa la desaparición como tal de empresas estatales de camión? ¿O no necesariamente? Lo que yo entiendo más bien es que cada ruta va a ser una empresa. En una ruta puede haber 10 dueños. Los van a unificar en una sola empresa. Está bien, pero no he escuchado un discurso del gobierno que diga, y vamos a garantizar los derechos mínimos de los trabajadores y vamos a mejorar sus condiciones. Eso no lo han dicho. O sea, el ser humano, el que maneja el camión, no es importante, no es relevante. Y si lo va a hacer, ¿por qué no pone el ejemplo con sus propias empresas? No es posible que el gobierno sea el primer violador de los derechos de los trabajadores del transporte público y ponga la muestra a todos los dueños del transporte subrogado. Y además, Mario, las jornadas de trabajo que tienen los trabajadores, los choferes, son infrahumanas, y que esto deriva obviamente en impactar en la calidad en el servicio y en que ocurran situaciones de violencia vial donde hay pérdida de vidas, el chofer tiene que cobrar, comer, vigilar, supervisar, en fin, una serie de cosas que no están bien. Yo coincido totalmente este asunto de deshumanizar el transporte y someter la presión en el chofer y en el usuario. Esa es la realidad. Al final del día, estos conflictos no resueltos derivan en que alguien que tiene que ir al seguro social, a su escuela, a trabajar, no vaya porque no pase una ruta. Estamos escuchando datos duros y concretos de parte de Cuauhtémoc, pero supongo que en servicio de transportes la situación sabe ser similar, ¿no? Deberá ser similar, ya por falta de tiempo tal vez no podríamos discutirlo tan a detalle, pero la información que nosotros tenemos es que obviamente es el mismo conflicto, se repitió la misma situación. Tendríamos que discutir la pertinencia de dos empresas. ¿Qué es lo más ideal? Tener una sola empresa que esté fusionada, una de transporte masivo que podría ser el CITEUR, a quien le atribuyeron el pretren, que no es necesariamente transporte masivo, o tener diferentes empresas, pero en definitiva nosotros coincidimos, la opción es que el Estado retome la rectoría del transporte, poniendo el ejemplo con un servicio modelo y de calidad. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, después de la misma las conclusiones sobre este tema.